141. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Buenas tardes, hermanos. Vamos a entonar el canto número 105, Oh Cristo. Después le vamos a saludar a nuestro hermano el coro. Se oye, ¿verdad? Oh Cristo mío, Jesús, mi amigo fiel, seguro amparo, solo en ti tendré. En mis aflicciones
A ver si vienen y me lo mueven ahorita. ¿Eh? Le dejé en la casa, se portó mal, hermano. Sí. Me dio quién sabe qué, pero lo tuve que hacer, hermano. No, mi esposa quiso venir hoy en esta noche, hermano, pero pues allá en Corpus tenemos muy poquito tiempo, ¿verdad? Nomás 2 días de la semana y se nos amontonó varias cosas durante esta semana. Y también, pues, la hermana Morena, la cual ella cuida, también tuvo algunas necesidades más de lo que anticipábamos o lo que a ese quedó en la casa. Pero aquí estará el weekend con nosotros. ¿Okay? Antes de empezar, quiero también decirles que mi tía, por la cual había pedido las oraciones, mi tía Susana García, ella falleció el martes. Y pues ellos viven allá en Mercedes, California. Allá fue donde falleció mi tía y ahí está toda la familia. Sin embargo, ellos piden las oraciones por la familia García. Los servicios van a ser el día 22 de marzo, solo que piden las oraciones por esa familia. También ustedes recuerdan que cuando se celebraron los 50 años de este servidor suyo, del ministerio, vinieron algunos de mis familiares y entre ellos mi cuñado, el flaquito, yo le digo flaquito, ¿verdad? El papá de él, hoy en la mañana me llamaron cerca de las 5:30 de la mañana que fuera para su casa porque ya están las últimas, hermanos. Ya están en hospice por mucho tiempo y hospice ya les dijo que pues ya nomás es cuestión de horas. Pero se pasó todo el día hoy y todavía continúa con vida. Y claro que todos sabemos hasta que Dios diga hasta aquí es cuando se acaba todo. Pero ya estuve con la familia, les hablé palabras de consuelo, les traté de confortar lo mejor que pude con la palabra de Dios. Y ahorita está toda la familia ahí en casa esperando, ¿verdad?, que llegue el momento. Por lo que pido las oraciones también por la familia Maldonado. El señor se llama Roel, igual como el hijo de Roel Maldonado. Es Roel Maldonado Sr. y mi cuñado es Roel Maldonado Jr. Solo que oren también por la familia Maldonado, por favor. Muy bien. Déjame ver si tengo otras cosas que... No, yo creo que es todo, hermano. En los miércoles, y como hoy es el primer miércoles que estoy aquí con ustedes, gracias a nuestro hermano Alex por traer la lección la semana pasada, vamos a empezar un tema nuevo.
Y pues vamos a mirar, hay un canto que se intitula el 183 me parece, ¿por qué al mundo vino? Está hablando de Jesucristo. Y esto es lo que quiero estudiar con ustedes, ¿por qué al mundo vino? O sea, los propósitos por los cuales nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Claro que nosotros solamente nos enfocamos, ¿verdad?, que ha venido para salvar al pecador. Ahí viene el hermano, ok, bro, ya. Venga, modelo, bro. Lo estaba esperando, bro, pero ¿eh? Un poquito más que lo movió, hermano. Gracias, hermano. Conocemos solamente un solo propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Y en ese propósito recalcamos cada vez que nos reunimos, porque sabemos bien de que es un propósito por el cual debemos de anunciar cada vez que nos vengamos a reunir, porque puede haber entre nosotros personas que aún todavía no han venido a Cristo Jesús y necesitan que entender que Cristo Jesús vino con el propósito de salvarnos, de quitarnos, de rescatarnos de nuestros pecados. Y claro que esto es lo que la Biblia enseña. Pero aparte de esto, hermanos, también Jesucristo vino con otros propósitos en mente. Él vino a este mundo y cualquier momento de la vida de él en este mundo fue aprovechada porque él sabía bien y estaba enfocado en las cosas que él tenía que hacer. Y sabía bien qué tanto tiempo tenía. Siendo él Dios, ¿verdad? Sabía bien qué tanto tiempo tenía para poder cumplir todo. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, que en determinado tiempo es cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo. Ya todo se estaba calculado. Porque recuerden que cuando leemos y cuando hablamos de propósitos, nos tenemos que enfocar lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Allí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está hablando concerniente a la conversación que tuvo la deidad en la eternidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en ese momento se está discutiendo cuál sería el medio apropiado para poder salvar al ser humano. Dios de antemano ya sabía que el ser humano iba a pecar. Porque recuerden, está en la eternidad. Esta discusión se está llevando a cabo en la eternidad. El mundo aún todavía no se había empezado. Génesis 1:1 todavía no se había escrito. Y están discutiendo la deidad entre sí mismo cuál es la mejor avenida para poder rescatar al hombre de su pecado. Y claro que ahí se envuelve nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús es el enviado por el Padre para que viniese a este mundo para rescatar lo que se había perdido. Jesús mismo lo declara en Lucas capítulo 19, versículo 10, que Él vino a buscar aquello lo cual se había perdido. Solo que ahí está un propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Pero no solamente es el único, sino que hay varios propósitos por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Solo que durante los miércoles que nos quedan, vamos a ver la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué vino Jesús al mundo? Y en forma de introducción, ya estuvimos viendo, ¿verdad?, que existen varios pasajes concerniente a este tema, porque Jesús desarrolló. Otro propósito lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesucristo declara, no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Ese es otro propósito por el cual, y el domingo por la mañana, ya que estamos en este tema, ¿verdad?, vamos a tocar el punto consumado es. Juan capítulo 19, versículo 29.
la palabra o la frase que Jesús dijo en la cruz del Calvario y vamos a ver algunas cosas concernientes a esto, pero ese es otro propósito. Pero quiero que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8, porque ahí está declarando Jesucristo un tercer propósito por el cual vino a este mundo. Y ya hace tiempo atrás, si usted recuerda, estuvimos estudiando un poco concerniente a esto, no estudiamos todo, sino que vimos algo, lo esencial en aquella ocasión, para entender qué es lo que Jesucristo vino a hacer. Pero hoy quiero extenderme un poco más sobre este versículo. Dice, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Noten la segunda parte de este versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y claro, ¿verdad? Que aquí la pregunta al texto, cuando se está haciendo un estudio de exégesis en el pasaje, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las obras que Satanás, o cuáles son las obras de Satanás? Y claro que hay muchas cosas que podemos ver nosotros concerniente a esto. Pero vamos a ver lo siguiente. O sea que estamos ya, este es el primer punto, ¿verdad? El segundo punto sería obras de Satanás. Y esto nos lleva a Juan capítulo 10 y versículo 10, porque ahí estamos viendo algunas obras de Satanás, no todas, sino que algunas obras, porque no tenemos tiempo de ver todas las obras. Pero en Juan capítulo 10 y versículo 10, note lo que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está el contraste entre las obras de Satanás y las obras de Jesucristo, lo cual sería otro tema muy bueno que pudiéramos desarrollar. Pero estamos viendo las obras de Satanás. Y miramos nosotros primeramente que este versículo, hermano, es un versículo en donde se está usando el lenguaje en parte, ¿verdad?, figurativo. Porque no nos da a entender quién es el ladrón. Algunos asumimos, ¿verdad?, que es Satanás. Pero cuando uno lee todo el contexto, noten que Jesucristo está diciendo que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Otro texto que miramos nosotros, que también se encuentra con lenguaje figurativo, es en Marcos capítulo 3. Y noten lo que dice Marcos capítulo 3. Primeramente el versículo 26, aquí sí nombra a Satanás, dice, y si Satanás se levantare contra él mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y luego el 27, usando también lenguaje figurativo en parte, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. La pregunta es, ¿quién es el hombre fuerte? Acaba de hablar de Satanás. Satanás es el hombre fuerte y saqueare sus bienes sin antes no le ata y entonces podremos saquear su casa. Y claro que está hablando aquí, ¿verdad?, otro propósito de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino para atar a Satanás, pero para poder atar a Satanás tuvo que destruir las obras de Satanás. Y la pregunta es, bueno, ¿ató Jesucristo a Satanás? Claro que sí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 adelante nos habla a entender que Satanás fue atado. Pero vuelvo a repetir, eso ya sería otro estudio, otro propósito por el cual vino Jesucristo. Pero menciono este versículo o versículos para que podamos ver nosotros que el lenguaje figurativo se está usando, pero se está usando en referencia a alguien más. En este caso aquí sí es Satanás, porque claramente miramos nosotros, ¿verdad?, que aquí lo menciona el versículo 26. Pero regresando a Juan capítulo 10 y versículo 10, otra vez la pregunta es, bueno, ¿quién es el ladrón? Porque luego dice
el versículo 8, noten lo que dice, ahí se usa la palabra en plural. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son. Solo que entonces son ya plural, ladrones. Y claro, ¿verdad? Que se está refiriendo a Satanás. Se está refiriendo, bueno, aquí usa la palabra Satanás, ¿verdad? Se está refiriendo a Satanás, pero ya cuando habla de ladrones, este es el ladrón y estos son los ladrones. ¿Ok? Primeramente, los espíritus. Y claro que estamos hablando aquí de los demonios. ¿Ok? Porque ellos en un tiempo tuvieron capacidad para enseñar. ¿Existen demonios hoy en día? Bueno, sí existen, pero recuerden lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que ya están atados y están reservados, ¿dónde? En el lugar de tormento. ¿Ok? Solo que entonces están los espíritus y luego, segundo, están, bueno, vamos al texto para que mejor entendamos. Se encuentra en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2, porque aquí Pablo claramente está describiendo los ladrones. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni aun conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Solo que aquí están los ministros. Tercero, ni por palabra. Y luego dice, ni por palabra, ni por carta que fueran nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Solo que ya habla de las personas apócrifas. Y cuando uso la palabra apócrifas, hermanos, me estoy refiriendo, usted seguramente entiende de que hubo padres apostólicos. Los padres apostólicos fueron hombres que vivieron en el tiempo de los apóstoles, por eso le dicen padres apostólicos, pero que también escribieron, ¿qué? Cartas. Está la carta de Hermes, está la carta de Orígenes, está la carta de Tertulino, está la carta de Justín Martín. Hay un libro que se llama Padres Apostólicos y los podemos comprar y lo podemos leer porque ahí dentro traen información, es información histórica, es como Josefo el historiador. Solo que es bueno de investigar estos tiempos para mirar, ¿verdad? El fondo histórico, no para probar una verdad bíblica, porque para eso tenemos la Biblia, pero para que le dé substancia a la verdad que la Biblia viene a demostrar. También tenemos libros apócrifos, como ejemplo, hay un libro que es el Evangelio de Bernabé, Evangelio de, bueno, hay muchos de los libros apócrifos. Usted puede ir en internet y nomás ponga ahí la palabra apócrifos y les salen todos los libros. No son libros inspirados por Dios, tal igual como los libros que los católicos vienen a añadir a la Biblia, como Primera y Segunda Macabeos, Eclesiasteses, etc. Todos estos libros, ¿verdad?, son apócrifos. Bueno, de estos, ahí están los ladrones. ¿Y qué es lo que estos vienen a hacer? Vienen a cumplir dos propósitos. Número uno, vienen a confundir la mente. Dice que no os dejéis de mover de vuestro modo de pensar. Eso es confundir la mente. Y luego también dice aquí, ¿verdad? La segunda parte, que vienen a conturbar, o sea, a producir miedo. Esto pues habla de las emociones. Esto pues habla del intelecto. ¿Ok? Dos avenidas muy importantes en nosotros los seres humanos. ¿Ok?
El intelecto y las emociones. Noten, estos vienen a producir esto en nosotros las personas. Esa es la obra de Satanás. Satanás ya tuvo su tiempo, él ya hizo lo que él iba a hacer, ahora tiene la influencia de estas personas. Y esto lo podemos encontrar en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, del 13 al 15, los ministros de Satanás. ¿Ok? Y Juan capítulo 8, versículo 44, dice, desde el principio Satanás era de esa manera. Y claro que sabemos bien que engañó a Eva. Ese es el trabajo de Satanás, el engaño. Pero ahora tiene a ladrones, los espíritus. Y para más de esto, ¿verdad? Puede leer 1 Timoteo, capítulo 4, versículo que es 1 y 2. Las doctrinas de demonios. ¿Ok? Pero recuerde, ya tuvieron su tiempo, ahora tratamos más con los ministros que son influenciados por la doctrina de demonios. Pero noten lo que vienen a hacer. Entonces Jesucristo vino a este mundo para cambiar este escenario. ¿Ok? Satanás hizo esto, ahora Cristo, lo contrario a esto, ¿verdad? Es Cristo que trajo la verdad. Y esto lo miramos en Juan capítulo 1, versículo 17 y otros versículos que no habla de esto. Y vino a escoger a los apóstoles. ¿Ok? Los apóstoles, según Juan, capítulo 16 y versículo 13, Jesucristo les dio el Paracleto, el Espíritu Santo, para que ellos tuvieran la inspiración plenaria, es decir, de poder recordar todo sin equivocación, aún manteniendo sus propias características dentro de sí mismos, es decir, ellos podían caer, podían pecar, pero cuando hablaban de la palabra del Señor, eran personas que hablaron la verdad, no hubo ningún error en ellos. Y claro que los textos ya lo sabemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda Timoteo 3, 16, etc. Donde habla de los apóstoles. Y los apóstoles entonces, ahora, ¿verdad? Lo que tratan de hacer, ¿verdad? Es de impartir, en otras palabras, de cambiar el modo de pensar que ha sido engañado. Y esto lo miramos en segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. ¿Ok? Eso es lo que lo que hicieron los apóstoles, tratar de cambiar todo esto. Y luego también lo que dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15. Note lo que dice segunda Tesalonicenses 2:15, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea carta nuestra. Solo que esto es lo contrario. Solo que cuando hablamos de obra de Satanás, Satanás es lo que vino a hacer. Y todo esto está capsulado, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, donde dice que fue arrojado Satanás a la tierra. Y el versículo 17 de Apocalipsis dice que se fue tras aquellos que tenían testimonio de Jesucristo, aquellos que, pues, los miembros de la iglesia, aquellos que traban la verdad, porque recuerden, a la iglesia de Cristo fue la que se le ha encargado ¿qué? Somos columna y baluarte de la verdad, solo que entonces viene a traer a la gente del mundo, no se está preocupando tanto por ellos, porque ya los tiene como esclavos, sino que a la iglesia de Cristo, porque ella es la que tiene la verdad y ella es la que enseña la verdad. Claro que los apóstoles tuvieron su tiempo, pero si usted recuerda en segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: instruye, enseña a hombres fieles para que ellos también enseñen a otros hombres. O sea, se va la progresión, ¿verdad?, de todo esto.
y llega nuestro tiempo. Pregunta o comentario de esto, hermanos. ¿Mande? Ok. Entonces ahora vamos a lo que vienen a ser estas personas, todo esto. Y cuando hablo de ministro, hermano, entre ellos también sí, lo incluimos nosotros, la Iglesia de Cristo. Porque solamente porque somos ministros de la Iglesia de Cristo no quiere decir, ¿verdad?, que somos personas infalibles, que no cometemos errores. Porque si acaso no estudiamos bien, uno de los problemas o desafíos más bien, ¿verdad?, de nosotros los predicadores, ¿verdad?, es que sí leemos la Biblia, la estudiamos, pero en ocasiones queremos buscar más material para que nos venga a iluminar, ¿verdad?, lo que estamos estudiando. Y el material que existe actualmente, no todo es de hermanos que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Uno también tiene que tener cuidado en lo que ellos están enseñando. Y la mayoría, cuando va uno a la biblioteca, la mayoría de tiempo, los libros que se van a encontrar son de ministros denominacionales. Y tienen sus ideas. Y uno lo lee y si acaso uno está bien adiestrado como ministro, ¿verdad?, en la palabra de Dios, puede caer a esa trampa de que presenta el mismo argumento, las mismas cosas que el ministro de la denominación presenta. Y lamento decir que la mayor parte de la membresía de la congregación no está muy adiestrada en la palabra y se la viene, como quien dice, ¿verdad?, a comer. Y ahí se empieza a desarrollar cierta falsedad. Y para cuando menos se acuerde uno, ¿verdad?, ya ha contaminado, como dice la Biblia, que 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, un poquito de levadura viene a contaminar toda la masa. Solo que, por eso digo, cuando hablo de ministros, no solamente estoy hablando de los ministros de las denominaciones, sino también dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Solo que para que entendamos un poco de esto. Muy bien. ¿Qué es el trabajo de estos ladrones? Ya vimos quiénes son los ladrones, ya vimos quién es el ladrón y quiénes son los ladrones. Entonces, ¿qué es lo que producen? Recuerden lo que están haciendo. Vienen a cambiar el modo de pensar de la persona y emocionalmente vienen a inyectar miedo con ánimo, porque ya cuando uno inyecta miedo, ya lo tiene bajo el poder de la persona, ¿que no es así? Ya cuando una persona que está escuchando entra en miedo, ya está bajo el control de aquel quien está hablando. Entonces ya está listo para poder escuchar qué es lo que tiene que hacer. Bueno, en ese proceso hay tres cosas que se produce. Primeramente, dice que se viene a hurtar. ¿Ok? Esto es lo que dice Juan, capítulo 10 y versículo 10. Se viene a hurtar. ¿Qué es lo que viene a robar? Toda esa actitud de estos ladrones. ¿Mande? ¿El qué? Bueno, ok. Ahorita vamos para el alma, mana. Aquí primeramente, ¿qué es lo que viene a robar? Viene a robar a qué. Primeramente miramos nosotros que la inocencia, ¿verdad? La inocencia de la persona. Porque ya no es inocente, sino que ya viene a ser culpable. Inocente, miren, cuando un niño nace en este mundo, nace inocentemente. Y hay un desarrollo en el niño, porque dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que Dios ha creado al hombre rectamente, perfecto. Pero luego, después de esta inocencia, ya viene
el engaño que viene a producirse. Miren, déjenme tener un pasaje que mejor describe esto. Se encuentra en Proverbios capítulo 22 y versículo 15. Porque estamos hablando del joven. Porque a esa edad es cuando ya viene a perder la inocencia. Proverbios capítulo 22, versículo 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad está ligada en el corazón. Y esto es lo que viene a explotar la necedad en el corazón. Entonces ya hay un cambio. Ya se me acabó la tinta aquí. Ya hay un cambio en el corazón de la persona. ¿Ok? Y hay un cambio. Y claro que el corazón está hablando de la mente del ser humano. Y esto es lo que vimos aquí en el primer punto. Solo que la inocencia ya se viene a perder. Fue lo que pasó cuando el pecado entró en la vida de Adán y Eva. Ya no hubo inocencia, sino que ya se le abrieron los ojos. Thank you, sir. Se le abrieron los ojos y ya comenzaron a comprender entre el bien y el mal. ¿Ok? Solo que eso es lo que viene a hurtar los ladrones. La inocencia de la persona. Porque aunque llegue al punto de adulto y viene a ser convertido, y regresa a ese estado de inocencia ante Dios. Y esto es lo que el ladrón y los ladrones andan queriendo cambiar. En Mateo capítulo 23, versículo 15, Jesucristo hablándole a los escribas, a los saduceos, a los fariseos, dice, ustedes van. No se usa la palabra evangelizar, dice, sino que hacer prosélitos, pero es lo mismo. Ustedes salen a evangelizar y convierten a la persona dobles hijos de ¿qué? Del infierno, ¿verdad? En otras palabras, ya pertenecen al infierno, pero noten, los vienen a amarrar completamente de que ya entonces vienen a hurtarlos, hablando espiritualmente. Segundo, porque el tiempo se nos acaba, dice que vienen a matar. Ahora sí, hermano, aquí vienen a matar el alma de uno. El alma de uno. Porque el alma es en donde se encuentra, es el centro. El centro del razonamiento, del pensamiento, etc. Entonces ya cuando vienen a matar esto por completo, ya el alma le pertenece ¿a quién? A Satanás. Y esto lo miramos en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, versículo 20. Dice, el alma que pecare, esa alma que muere. Es la que viene a morir. Solo que eso es lo que vienen a matar, el alma. Y por último, dice que vienen ¿a qué? A destruir. Viene a destruir. Ya cuando una persona es hurtada por Satanás o los ladrones, ya que una persona viene a ser muerta por causa de lo que los ladrones están haciendo, ¿verdad? Ya lo que sigue es destrucción. No queda nada más porque en Satanás no existe la verdad. En Satanás no existe aquello lo cual va a traer producto para una vida de paz, una vida de tranquilidad, sino que va a ser una vida difícil. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Proverbios capítulo 10 y versículo, me parece que es 3 o 13? Note lo que dice. Proverbios capítulo 10 y versículo 13 dice la palabra de Dios lo siguiente. Bueno, no es el que andaba buscando.
13:10, vamos al 13:10, porque muchas veces se me voltea la computer, ¿verdad? Tampoco. Bueno, el que ando buscando el texto dice que la vida del pecador es difícil. La vida del pecador es difícil porque ya entra en un estado de destrucción. Ya no es un estado correcto delante de Dios, sino que viene a entrar en una cautividad, en un trabajo que solamente viene a producir cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Solo que Jesucristo ha venido para cambiar este escenario, ¿verdad? Para dar vida y para dar vida en abundancia, es lo que el texto de Juan capítulo 10, versículo 10 dice. ¿Y cómo cambia Jesucristo todo esto? Pues nuevamente, ¿verdad? Cuando la persona se encuentra en este estado, es un pecador, es una persona que está muerta, una persona que le pertenece a Satanás y por lo tanto entonces lo que Jesucristo viene a ofrecer es otra vez lo que miramos en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Y cuando la persona viene a hacer todo esto, lo que Jesucristo enseña en el Nuevo Testamento, entonces la persona ya viene a entrar en una vida. Esta vida únicamente se viene a obtener por medio de una resurrección de las aguas del bautismo. Noten. En Romanos capítulo 6, y versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, al fin de que como Jesucristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La vida nueva es cuando uno viene a resucitar de las aguas del bautismo. Otra vez dice Efesios capítulo 2 y versículo 1, lo siguiente. Ahora el apóstol Pablo diciendo las siguientes palabras. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabas en esas condiciones, Jesucristo vino a darlos vida a nosotros. Dice, Él os dio vida a vosotros. Y en Colosenses capítulo 2 y versículo 11 y 12, dice la palabra de Dios lo siguiente. Colosenses 2, 11 y 12. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. En Él fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y luego el versículo 13 explica la circuncisión no hecha a mano. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Solo que Jesucristo, en la manera en cómo Él vino a este mundo, vino con el propósito de destruir todas estas obras. Que Satanás vino a demostrar, no solamente por sí mismo, sino también por los ladrones, la gente que le sigue. Pregunta o comentario de esto, hermanos. Simple, ¿verdad? Sencillo. ¿Mande? Ya. ¿Y saben qué? Ahora salgan y predíquenlo, brother. ¿Que no es así? Lo aprendemos para hacer. ¿Hermano? ¿Es esto como el serpiente atacó a Eva en la jardín por el centro de razonamiento? Sí. Otra vez vuelvo a repetir. ¿Recuerdan las cosas que puse aquí? El modo de pensar. Y también con turbáis. Satanás es lo que hace, hermano. Es el engaño que entra en nuestra mente.
nos hace pensar de que lo que Él dice es la verdad, lo que Él tiene para nosotros es lo mejor para nosotros, y no lo es. No es la verdad y no tiene nada bueno para nosotros. Porque necesitamos la palabra de Dios. Correcto. Meditar. Sí. La palabra de Dios, sí, la palabra de Dios es la cual nos va a dar la fuerza para poder resistir. Y claro que tenemos que aumentar en ella, tenemos que crecer en ella, para que podamos llegar a ese punto. Nosotros, algunos mal estimamos, brother, o menos estimamos el poder de Satanás. Hay personas, no sé si ustedes se han encontrado con hay ministros allá, hermano, que están bien afilados a su manera de pensar y su doctrina. Tan, como dicen en inglés, they're sharp. Y uno tiene que, pues tiene que contrarrestar, ¿verdad? Tiene que enseñarle diferente. Pero ¿cómo le enseñas a una persona así? Con la gente que no estudia, con la gente que no toma en serio la palabra de Dios, no estudia, pues muy fácilmente le cambian la mente. Pero otros no. ¿Alguien más? Hermano Mingo. De lo que estaba hablando Gustavo hace rato, de la tristeza del mundo, de que no conoce, ahí se encuentra, bueno, a veces no sé si es eso, en 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo se produce muerte. Así es. Es triste para los del mundo que no conocen. Sí, así es. Pero la de Dios, pues produce, ¿verdad? Arrepentimiento. Es que la palabra de Dios, hermanos, ya, como dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Es como una espada de 2 filos. Y entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esto es lo que en ocasiones nosotros no podemos comprender, ¿verdad? Que cuando una persona está molestando a otra persona, no es la opinión de la persona, sino que es la palabra de Dios. Son los versículos. Y está redarguyendo la conciencia de la persona. Pero la persona quien no se quiere dar por vencido o vencida, comienza a argumentar, pero ya atacar a la persona en sí mismo, para quitarle la suficiencia de la palabra. Y esto ha sido algo natural en todos nosotros los seres humanos. Sí. En términos, como nosotros lo usamos aquí, ¿verdad? Comenzamos a sacarle el trapito al sol, ¿verdad? De la otra persona. Y ya entonces ya se calla. Y eso es lo que sucede. Nomás fíjense en argumentos en donde la palabra se está inyectando correctamente y está causando fruto. Noten la respuesta de la persona a la cual se le está presentando la palabra. Ya comienza a atacar el carácter de la persona. Ya mejor se calla. Los callan. Porque ya, ¿para qué? Porque una persona que esté en esa posición, pues no se va a comprometer en sí mismo, ni tampoco a su familia, a ese tipo de actitud. Y lo he dicho muchas veces, hay abogados que son buenos en esto, hermanos, en las cortes, es lo que usan, se les dice, el juez les dice. Yo tuve una vez en un caso que duró como 6 meses. Yo pensé que iba a entrar y salir, a 6 meses duró. Y total que el abogado que estaba luchando a favor del culpable fue el victorioso. Y los otros no. Entonces, cuando ya se terminó todo, los abogados de este lado, los cuales estaban acusando a la persona, después vinieron con cada miembro individualmente de los que componían el jurado. Yo me acuerdo que yo estaba en la oficina y sonaron la puerta y yo fui a ver, pues eran los 2 abogados. Y me dijeron, ¿podemos hablar contigo un rato? Y digo, sí. Y me comenzaron a hacer preguntas, ellos, ¿verdad?
Y después de hacerme tantas preguntas y yo se las contesté, me dijeron, mira, este señor tenía una lista de leyes que había quebrado. Merecía ir a la cárcel, a la prisión. Pero nosotros no podíamos traer eso a la luz porque el juez nos dijo, no lo pueden traer. Pero un abogado, ¿verdad?, que sabe cómo manipular todo esto, los trae haciendo preguntas, aunque venga a ver la objeción, ¿verdad?, de este abogado. Pero ya le inculcó en la mente del jurado, ¿verdad?, que, oye, este tiene algo más. Y así también son las personas astutas concerniente a la religión. Concerniente a la religión. Y saben bien que están perdiendo porque la Biblia está presentando las evidencias, pero ponen a la persona que está presentando la Biblia, ¿verdad?, en una situación de que se ve mal. Y ya se pierde todo el sentido. Bueno, ¿alguien más? Por lo que tienen que estar listos, hermano. Preparados. Ese es mi punto. Ahí en las Judas, hermano, uno cree que, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos a de nuestro común, pero no ha sido necesario escribirlos, exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe, y ha sido una vez dada en plan, porque algunos hombres han entrado directamente, los que antes habían sido destinados a condenación, hombres impíos que convierten en destinarse a la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano que no es Jesucristo. Así es. Y claro que se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros debemos de estar siempre bien cimentados en la fe, lo que hemos creído, Ya. y no movernos. Porque en el 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, pues ha guardado para oscuridad en personas eternas para el día del gran. ¿Y quién nos influyó a esos ángeles? Dice que la tercera parte de los que están en el cielo. Apocalipsis 12, 1 al 3. ¿Quién nos influyó? Satanás. Satanás. O sea que no estaban firmes en su manera de pensar. Y así hay miembros del cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando se llega a la prueba, pues nos damos cuenta de que no estaban firmes. Solamente decían, pero cuando realmente ya llegó la prueba, no se vio esa firmeza. Y Pablo habla de eso, ¿verdad?, a los Filipenses 1:27, y también a otros hermanos concerniente a eso, de que sean firmes en su modo de pensar y que no sean movidos de su manera de pensar y de enseñar. ¿Alguien más? Muy bien, pues el tiempo ya se me ha terminado, hermanos, y gracias por su atención. Hoy en esta noche quiero darle lugar, tiempo. Quizás entre nosotros se encuentre personas que necesiten las oraciones de la congregación y le rogamos que si acaso les podemos ayudar, aquí estamos listos para hacerlo. Si entre nosotros se encuentran personas que aún todavía no han obedecido a Cristo Jesús y aún todavía no entienden, ahí hay cuartos de clase donde nos podemos reunir y podemos abrir la Biblia y estudiar para que usted entienda completamente. Si acaso no lo puede hacer en la noche y quiere mañana en su casa, estamos listos para hacerlo. La decisión es de usted, pero queremos que entienda para que pueda hacer lo que tiene que hacer en su vida concerniente a la obediencia a Cristo Jesús. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos, mientras ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. El himno que vamos a entonar va a ser el número 156, La tierna voz de El Salvador. Si lo tienen, cantemos. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida, hoy